I touch your chest, you only what I want. I love you, yes, I love you, yes. My love, my love. You are the best and my one in everyone. You are my love. 41 minutos pasan de las 11 de la mañana para todos aquellos y aquellas que estuvieron preguntando con respecto a la columna de los días martes con Luciano Moreno, fundador de la Unión Malvinizadora Argentina. Estamos en contacto con él. Bienvenido, Luciano. Hola Sol, hola querida audiencia, hola tu compañera, compañeros que están ahí haciendo posible este encuentro con Malvinas, que siempre fueron y serán argentinas despojadas. Así es. Luciano, muchas personas consultando, pero ya desde la semana pasada, ¿no? Muchos me preguntan cuándo está Luciano. Bueno, lo vuelvo a recordar, son los martes y los viernes. En esta ocasión, ¿de qué vamos a hablar? En esta ocasión vamos a hablar de un tema que es viejo, pero es como todo lo viejo importante, es siempre actual, que es la constante violación al derecho humanitario por parte del Reino Unido y en este caso específicamente a través de la profanación de las tumbas de nuestros caídos en Malvinas y la utilización, es largo parece el título, pero estoy explicando más o menos, la profanación de las tumbas de nuestros caídos para hacer ese cementerio, que es el cementerio Darwin, y que hoy en día siguen haciendo esta tarea de individualización de los caídos para poder darles a los familiares una tumba donde puedan llorar a su caído. Así que bueno, de eso más o menos queremos hablar. ¿Y por qué queremos hablar de esto? ¿Por qué me parece interesante hablar de esto? Porque producto de que algunos especulan que producto de la finalización, anulación o este distanciamiento del acuerdo o el comunicado conjunto denominado Forador y Duncan, celebrado por el gobierno de Mauricio Macri el 13 de septiembre de 2016, se ha postergado la tercera fase de lo que han dado a llamar los británicos, principalmente la identificación de los cuerpos de los caídos argentinos en Malvinas. Y esto me parece que es importante brindar algunos datos, más allá de los que se brindan en general. Para ello, quiero empezar a hablar, porque yo en este tema conversé con una persona que es la que sabe realmente del tema, porque yo, vuelvo a repetir, siempre digo lo mismo. La cuestión, la causa, la gesta de Malvinas, que son cosas totalmente diferentes que hablan sobre un mismo tema, que es la necesidad de recuperar el ejercicio pleno de soberanía sobre las Islas Malvinas, es un tema muy, pero muy, muy amplio, y ninguna persona, ni yo, ni absolutamente nadie, tiene la posibilidad de saber en totalidad y con total solvencia todos los temas al respecto. Entonces, para esto me comuniqué con una persona que formó parte del Servicio Exterior de la República Argentina durante más de 40 años, trabajó en el Foreign Office como diplomático argentino, en las oficinas del Foreign Office, en una oficina que tenía la Argentina abajo del mismo edificio del Foreign Office, y que se encargó específicamente de llevar adelante determinadas tratativas que tenían que ver con el cementerio de Darwin, como lo es esta persona, se llama Guillermo Rossi. Fue secretario de la Dirección de Malvinas, de la Cancillería Argentina. La Dirección de Malvinas era una dirección que estaba dentro de la Cancillería Argentina, valga la redundancia, pero que tenía la característica que esos puestos los ocupaban diplomáticos de carrera, en este caso Guillermo Rossi. Este cargo lo ocupó desde el año 1997, cuando se creó, hasta el año 2012. Significa que tiene un par de 12, 13 años de permanencia en todo lo que tiene que ver con la cuestión, la causa y la gesta de Malvinas. Pasaba por la Cancillería. Recordemos que en el año 2012 se crea la Secretaría de Malvinas que premia a Filmus, no sé por qué, porque nadie conocía ningún tipo de cuestión que haya hecho Filmus con respecto a la cuestión Malvinas. Bueno, crean la Secretaría de Malvinas, muy bien creada por cierto, dentro de la Cancillería, pero con el carácter de secretaría, no ya de dirección dentro de la Cancillería, sino de secretaría. Es decir, se le eleva el rango, es decir, se le eleva la importancia y sobre todo se le da más cantidad de presupuesto. Así que tiene una sapiencia. Con esto yo lo consulté a Guillermo Rossi. ¿Y por qué lo consulté? Y vamos a relacionarlo. Porque hace el 20 de marzo
fue a Mar del Plata porque la fundación No Me Olvides, de un que está a cargo, un veterano de guerra que es uno de los que inicia esta tarea de identificación, que llaman ellos de identificación, cuando en realidad es una localización de la identidad, porque se sabe quiénes fueron a Malvinas, quiénes cayeron en Malvinas, así que no es saber quién cayó, sino qué caído, el nombre del caído en cada cuerpo. Eso es importante entenderlo, porque si no se cae en el hecho de pensar de que habían NN en Malvinas, y no es así. ¿Por qué? Porque en el año, el 20 de marzo de este año, en Mar del Plata, se quiso hacer un monumento replicando el cementerio de Darwin, donde se encuentran 220 caídos en Malvinas. Que él fue a criticar esta situación, ¿por qué? Y ahora vamos a hablar de lo que pasa ahora, de esta anulación que ha habido de la tercera fase de la identificación de los caídos argentinos, porque él decía que no tenía que hacerse un monumento el monumento a similitud o emulando el cementerio que hay en Darwin, porque primero él decía de que el cementerio no es argentino, sino que fue ideado y creado por los británicos, mal creado por los británicos, en una completa y total violación al derecho internacional humanitario. ¿Y por qué decía esto? Porque cuando termina el conflicto armado, el Reino Unido se queda como potencia ocupante del territorio. Es decir, los argentinos habían recuperado las islas y los británicos, para volver a usurpar las Malvinas, mataron a 632 argentinos, entre los cuales 323 murieron en el Ara Belgrano, es decir, estaban en el Ara Belgrano, un submarino los hundió, estaban ellos fuera del área de exclusión, es decir, el fuego amigo, producto de un submarino, hundió el Ara Belgrano, murieron 323, y los demás murieron en combate. Después hubieron 17, que hay un informe que es del Ejército Argentino, un informe reservado del Ejército Argentino que se llama Informe Bendini, que habla de 15 personas que murieron trasladándose, 4 murieron por una enfermedad durante la guerra, pero estaban como abocados, estaban en el continente, pero no murieron producto de fuego amigo, sino que murieron por otras cuestiones que no tienen nada que ver con el combate amigo. Por eso se dice que en realidad murieron por combate, 632 o 635. No importa eso, pero ese es más o menos el número. ¿Qué pasaba? Cuando termina la gesta de Malvinas, el 14 de junio, automáticamente el gobierno británico, que vuelvo a repetir, mató a 632 argentinos para recuperar la usurpación ilegal de Malvinas, convoca a un grupo ad hoc, es decir, específicamente para la tarea de reubicar los cuerpos que estaban dispersos, es decir, enterrados en tumbas de guerra. Eso tiene la palabra, la terminología tumba de guerra es una terminología del derecho internacional y como tal merece un determinado tratamiento del cual ahora vamos a hablar. El Reino Unido agarra y dice, bueno, vamos a reubicar estas tumbas. ¿A quién llaman? A Geoffrey Cardoso, que no es excombatiente de Malvinas, y eso hay que resaltarlo porque algunos creen que él es excombatiente de Malvinas. Él no combatió en Malvinas, pudo haber combatido en alguna otra guerra, pero no es excombatiente de Malvinas, siempre estuvo acá, era capitán, pero no era excombatiente. Lo convocan sí, para hacer esta tarea de reubicar los cadáveres, o los caídos, de los cadáveres de los caídos, y esto lo hace en total violación del derecho internacional. ¿Por qué? Porque esto no lo podía hacer el Reino Unido sin autorización o en cooperación con el gobierno argentino. Esto no se puede hacer porque si no pasa lo que sucedió. Lo que hizo Geoffrey Cardoso es sacar de las tumbas donde se habían los propios soldados argentinos habían enterrado a sus caídos y de alguna manera los metió en un cajón y los enterró. Y eso no se puede hacer porque después lo que sucedía era esto de la identificación, porque no hubo cooperación. De hecho, esto se produce a través de un instrumento jurídico que tiene el Reino Unido interno, que es parecido a un DNU que tenemos los argentinos, en el cual firmaron todos los ministros de aquel entonces para iniciar esta tarea que era totalmente violatoria del derecho internacional porque debía comunicarse a los argentinos lo que se iba a hacer, y los argentinos, el gobierno argentino, no importa si en ese momento
era dictatorial, o después cuando se recuperó la democracia, había tiempo para hacerlo, no había ninguna urgencia, pero esto se hizo en diciembre del 1982, y se empezó a hacer en enero de 1983, empezaron a reubicar los cuerpos de nuestros caídos. Entonces, ¿por qué él decía de que no debía hacerse este monumento? Porque en realidad el monumento tenía que ver con también la tarea de identificación, porque el que promovía hacer este monumento era Julio Aro, de la Fundación No Me Olvides. Ajá. Fundación que teóricamente era la que postulaba esta situación de identificación. Pero la identificación se debió a que el Reino Unido violó el derecho internacional haciendo una reubicación de las tumbas que no debía hacer en la forma que lo hizo. Entonces, hacer un monumento del cementerio, que no es argentino, porque de hecho tampoco lo idearon los argentinos al cementerio, ni siquiera el lugar, fue un empresario de la Falkland Company, que es la empresa que desde el año 1853 más o menos está en las islas, que toda colonia tiene como objeto la extracción de los recursos. Para eso se instala una compañía, esto es histórico. Bueno, la Falkland Company era la compañía colonial que se estableció en 1853, es decir, 20 años después de la usurpación, para poder extraer nuestros recursos, y ellos, junto con un granjero que le dijo más o menos el sitio, fueron los que decidieron dónde iba a estar y cómo iba a ser el cementerio, que lo eligieron en el lugar más inhóspito de las islas, cosa que de hecho lo hicieron en un lugar donde el camino, existe una ladera, existe una inclinación en el terreno, que si vos pasás por el camino de arriba no podés ver el cementerio. Así que lo hicieron de una manera totalmente adrede. Esto lo explica Guillermo Rossi, no es que lo estoy diciendo yo. Yo estoy hablando lo que me contó la persona que estaba en el tema, no es que yo hablo por mí. Bien. Es decir, entonces, a lo que voy es lo siguiente. El Reino Unido hoy no quiere continuar con esta tarea de supuesta identificación que ellos mismos produjeron que se haga. Porque si ellos hubieran utilizado las herramientas del derecho internacional humanitario para poder reubicar las tumbas en un cementerio, en el tiempo que te dice el derecho humanitario que lo tenés que hacer, no lo tenés que hacer ni apurado. Además, esas tumbas tenían que ser hechas con colaboración de la República Argentina. Es decir, ellos hicieron ese cementerio, reubicaron las tumbas y se produjo la no identificación de algunos de los cuerpos de los caídos. Es decir, ahora el Reino Unido no quiere seguir en la tarea de identificación que se hace producto de que ellos mismos no quisieron la colaboración del gobierno argentino. Y explico una cosa, en el año 1803, más o menos, la gesta de Malvinas termina el 14 de junio de 1982. Sí. Unos meses después, el gobierno británico le pide al gobierno de facto en su momento la repatriación de los cuerpos de los caídos. Es decir, ellos ya sabían dónde estaban las tumbas, y dicen, che, mirá, acá te mandamos los cuerpos. Es decir, ellos hablaban de repatriación y el gobierno, en ese momento de facto, le responde, no hay posibilidad de repatriación alguna porque no cabe el concepto de repatriación. Porque esto no es un detalle menor. En la diplomacia las palabras significan mucho. Si vos aceptás la palabra repatriación, significa que los caídos no están en su patria. Y el territorio es argentino y está siendo usurpado por los británicos. Por lo tanto, se negó a esto. Esto más o menos habrá sido octubre de 1982. En diciembre se junta todo el gabinete británico y hace una Order and Council, que es como una especie de decreto de necesidad de urgencia británico, donde firman todos los ministros, para hacer una reubicación de los cuerpos, sin la cooperación de la República Argentina, a la cual no se le pidió cooperación. Se les dijo, ¿te los mandamos? Ah, no me lo mandan, listo, lo hacemos nosotros. ¿Qué hicieron? Esa orden decía de que había que reubicar los cuerpos y ponerlos en un lugar común. Que era el cementerio que eligió la compañía colonial y un granjero donde debía estar. Todo esto totalmente violatorio del derecho internacional. Esto es importante entenderlo. Entonces, para que quede clara una cosa, ellos hoy se niegan a terminar, porque quedan 7 tumbas, creo que son las que quedan para identificar a las personas que se encuentran dentro de la tumba. Sabemos quiénes son, pero lo sabemos
qué nombre le cabe a cada uno de los caídos, porque a veces no tenían la chapa identificatoria o por diferentes cuestiones. Entonces, ellos dicen de que al anular los acuerdos, el comunicado conjunto, existe una aspereza, y esa aspereza produce que el derecho humanitario no se aplique, y eso no puede ser, porque el derecho humanitario va más allá de las relaciones circunstanciales mejores o peores que puedan tener el Estado. Entonces el Reino Unido vuelve a hacer uso de los caídos. ¿Y por qué explico esto de también el uso de los caídos? Porque resulta que en el año 2012, cuando se hace el convenio con la Cruz Roja, el Reino Unido y Argentina para empezar este proceso que ellos llaman identificación, cuando en realidad es una localización de la identidad, no es una identificación, porque todos sabemos los caídos que hay en Malvinas. Lo que hay que hacer es localizar la identidad de cada uno de esas personas, de esos caídos, en cada cuerpo, para que el familiar que vaya a llorar a su caído pueda saber en la tumba de quién está. Cuando se hace esto, la Argentina jamás habló de la flagrante violación al derecho internacional que cometió el Reino Unido a crear ese cementerio sin acordar con la Argentina ni pedirle colaboración a la Argentina y rehusarse a la colaboración de Argentina para evitar de que esa identificación sea. Entonces, nuevamente ahora, cuando se han hecho ya varias identificaciones, son 220 los cuerpos, se han identificado creo que hasta la fecha 122, 123, quedan 7 que están distribuidos porque son tumbas que están todavía en las islas. Ahora se niegan a continuar esta tarea producto de que el Forador y Duncan, que era la herramienta que ellos tenían para facilitar la extracción de nuestros recursos naturales en Malvinas y obviamente abaratar los costos de esa extracción ilegal de nuestros recursos, que ellos dicen que es para el crecimiento de las islas, es decir, de los isleños, del enclave colonial, ahora se rehúsan a continuar con una tarea que es del derecho humanitario. El derecho humanitario es el derecho que regla la guerra, es el derecho de la guerra, por decirlo de alguna manera, así lo dice el mismo propio derecho internacional, es el derecho de la guerra, para proteger a las personas que están en el conflicto, como combatientes, como también a los que no están en el conflicto, y también regla las cuestiones posteriores al conflicto, como es en este caso los procesos de identificación de los cuerpos. No se puede, por el derecho humanitario, agarrar la potencia ocupante, en este caso el Reino Unido, que vuelvo a repetir, mató 632 o 635 argentinos de manera directa para volver a usurpar el territorio. No puede la potencia ocupante agarrar esos cuerpos como si fueran cosas y reubicarlos en otro lugar sin la cooperación de la República Argentina, cosa que la República Argentina le pidió la cooperación durante muchísimos años y ellos nunca lo quisieron hacer. ¿Qué pasa? El colmo de todo esto es el siguiente. A Geoffrey Cardoso se lo trató, tanto y a Julio Aro también, de nominar para el Premio Nobel de la Paz. Geoffrey Cardoso es el profanador de la tumba de los caídos. Es una imbecilidad total premiar a una persona que profanó la tumba de los caídos a sabiendas, porque él es militar, conoce el código de las leyes que tienen que ver con esto de las tumbas de los caídos. Profanó las tumbas de los caídos, los ubicó como se les ocurrió, más allá de porque si no vamos a la obediencia debida. El tipo hace lo que le dicen a través de un decreto de necesidad de urgencia, se podría haber negado. Se podría haber negado a hacer ese acto totalmente deleznable para el derecho humanitario. Sin embargo, lo hizo. Y a pesar de todo, el gobierno del pasado, Macri, lo recibió como si fuera un héroe de la humanidad, cuando él fue el que profanó la tumba de nuestros caídos, los mezcló y producto de eso se hace la identificación. Y a esto voy con lo más importante que hay que entender. Todo esto, el tema del cementerio, obviamente hay una necesidad imperiosa por parte de los familiares y por parte del pueblo argentino por saber dónde se encuentra cada caído enterrado. Eso no hay ningún tipo de duda. Ahora, esto que se hace como una especie de otorgamiento del Reino Unido porque es bueno, esto no es así. Esto se tendría que haber hecho antes, se tendría que haber hecho muchísimo antes, y el Reino Unido no quiso. Solamente quiso en el año 2012, cuando se firmó este convenio, y se empezó a hacer en el año 2016, producto de que se firmó el Forador y Duncan, entre otras cosas. ¿Y por qué se hizo esto? Porque nosotros le dimos la posibilidad a ellos de consolidar su colonia, y ellos a cambio
nos daban supuestamente el poder o la posibilidad de identificar a nuestros caídos, cuando en realidad es un derecho que tenemos de por sí nosotros. Como seres humanos, por derecho humanitario, el derecho humanitario es uno de los derechos más acatados por la humanidad. Excepto por el Reino Unido en este caso, es el más acatado por la humanidad. Entonces, entendamos una cosa, todo esto de que ellos nos sacan, nos dan la posibilidad de los caídos y de todo lo demás, es una operación de la inteligencia británica. Y cuando hablo de la inteligencia británica, no hablo de James Bond y el agente 007. Esto es lo último que digo para terminar. La diplomacia británica utiliza la inteligencia, que es la capacidad que tienen los estados de adquirir información de otros estados para obtener sus intereses, utiliza la inteligencia para generar procesos de colonización cultural. Como en este caso es creer que el cementerio de Darwin es argentino, cosa que no es argentino porque, repito, no lo ideó un argentino, la Falkland Company fue el que dijo dónde tenía que estar. Geoffrey Cardoso, que fue un británico, un soldado británico que no combatió en Malvinas, sino que lo llevaron a las islas para hacer específicamente eso, apilar los cuerpos, apilar y enterrar los cuerpos argentinos. Ahora lo quieren hacer pasar como que es una buena persona, junto con Julio Aro, y esto no es así, ni el Reino Unido es bueno por permitir que los caídos sean identificados de alguna manera, porque eso lo tienen que hacer, ni tampoco es bueno Geoffrey Cardoso, que fue el que apiló los cuerpos para después ahora decir de que él es parte de la identificación de los cuerpos, que él perdió su identidad. Entonces, tengamos en cuenta esto, y ni hablar yo no me quiero poner a hablar de lo que pasó en 2008 con Julio Aro, que es el excombatiente de Malvinas argentino, al que Geoffrey Cardoso le dio un papel, según él, una operación total de la inteligencia británica, le dio un papel para que se inicie el proceso de identificación de los caídos en el año 2008, o casualidad, todo un problema internacional en el 2008. Entonces, tengamos en cuenta esto. El Reino Unido vuelve a utilizar a los caídos de Malvinas para tratar de que nosotros aflojemos en la reclamación de nuestros legítimos derechos soberanos, cuando nada tiene que ver una cosa con la otra. Nuestros legítimos derechos soberanos sobre las Islas Malvinas por la recuperación del ejercicio pleno de ese territorio es una cosa, y otra cosa a nivel de derecho internacional es lo que tiene que suceder con la identificación de nuestros caídos. Así que entendamos primero eso. Hay que entender de que el Reino Unido tiene una diplomacia que utiliza mucho la inteligencia británica para tratar de colonizar nuestras mentes, y que nosotros creamos que lo que sucede en las islas con el tema de la identificación de los caídos es algo que el Reino Unido nos tiene que dar porque es bueno. No, el Reino Unido nos los tiene que brindar porque es parte del derecho internacional y viola nuevamente el derecho internacional humanitario al no permitir o demorar esta cuestión. Así que eso era más o menos la idea de esto. Bien, Luciano, te voy a hacer una consulta. Alguien me está preguntando. La Fundación No Me Olvides, que está ubicada en Mar del Plata, ¿el presidente es Julio Aro? Sí, el presidente es Julio Aro. Julio Aro, que junto con Geoffrey Cardoso fue el que quisieron obtener que el gobierno los recibió. Macri le dio un premio, la legislatura de la provincia de Buenos Aires también le dio un premio, pero esto además está documentado. Lo que digo yo está documentado. No es que yo pienso ni que hablo mal ni nada por el estilo, no. Esto es así. Julio Aro es un excombatiente que obtuvo una información de Geoffrey Cardoso, que era un coronel, era un coronel británico, que lo enviaron ad hoc a las islas para reubicar los cuerpos de los veteranos, y que produjo de que después no se pudieran identificar, y que ahora es un elemento propagandístico la identificación para decir de que el Reino Unido es bueno y nos permite a nosotros hacer ese proceso de identificación, que primero es parte del derecho internacional humanitario generar esta cooperación con la Cruz Roja, y segundo, fueron ellos los que produjeron la necesidad de identificación, porque no aceptaron la cooperación argentina para generar que eso que ellos llaman identificación se hiciera de una manera ordenada y no tener que desenterrar los cuerpos de vuelta, hacer todas las pruebas que tenían que hacer, y que eso les sirve para decirle que el Reino Unido es bueno. Es una operación de inteligencia británica, y esto no tiene que ver con que uno diga, no, que este es un tipo que está loco y que cree que ve fantasmas por todos lados. No. Esto es así, y lo tengo de primera mano, lo dice el propio ex embajador argentino en el Foreign Office,
y que se lo dijo el propio embajador británico a él. Está el video, lo filmé diciéndomelo a mí. Entonces, lo que yo estoy diciendo es, estoy transmitiendo una información que me dieron una persona que tiene una información calificada por haber estado en el Servicio Exterior Argentino 40 años, por haber sido secretario de la Cancillería, específicamente de la cuestión Malvinas, y él haber analizado el tema, de incluso documentos secretos, en relación a todo esto que tiene que ver con la identificación o la localización de identidad en cada uno de los cuerpos de nuestros caídos. Eso es lo que yo quiero alertar. Bien. Aparte, secretario, 15 años, del año 1997 al año 2012. Así, exacto. ¿No? Y hay una diferencia muy importante, yo no voy a desacreditar a nadie en este aspecto, cuando la Secretaría se hace la Secretaría de Malvinas, en el año 2012, que está muy bien creada, yo avalo la creación de la Secretaría de Malvinas y me pareció una blasfemia total cuando se le sacó el rango y se la llevó a subsecretaría en el gobierno de Mauricio Macri. Lo que yo digo es que en el momento antes de esa secretaría donde se empezaron a poner cargos políticos, la Secretaría de la Cancillería, que era una dirección, estaba a cargo de diplomáticos de carrera. Es decir, no era cualquier persona, es decir, no es que yo, no sé, me gusta la educación y me ponen en una secretaría de Malvinas, o una vez, no, vos tenías que ser un diplomático de carrera. Cuando agarró eso, ella había había estado en Honduras, había estado, no me acuerdo, en Serbia, había estado en millones de cuestiones, entonces tenía un trato diplomático, era un diplomático de carrera cuando agarró en el año 97 esto. Y vuelvo a repetir, él tiene información calificada y secreta, que me la transmitió, está en el video que él me da, ella no forma parte de la diplomacia, obviamente no dice cosas que, en público no va a decir cosas que forman parte del secreto de Estado, pero dice lo que dice, y lo dice de una manera, antes no podía decir ni la mitad de lo que decía, pero una vez que te retirás podés decir algunas cosas. Esas cosas que me comentó, las dice ahí. Yo algunas cosas con él no comparto, hay algunas cosas que yo no comparto, pero yo no puedo evitar decirle a ustedes algunas cosas que yo creo que son reales, y que esto de los caídos es una utilización de la inteligencia británica y de la diplomacia británica para lavarle la cara a lo que hicieron en Malvinas. Primero cometieron el crimen de guerra total, que fue el hundimiento del Ara Belgrano, matando 323 personas, pero así de una, fuera del área de exclusión. Primero hicieron eso, ¿no? Y después hicieron esto. A pesar de que la Argentina pedía la cooperación, agarraron todos los cadáveres de nuestros caídos, y lo digo así para que se entienda con crudeza, agarraron los cadáveres de nuestros héroes, los sacaron donde estaba, en una tumba de guerra según el derecho internacional, que tiene determinadas características para el derecho internacional, y las reubicaron sin consultarle y omitiendo el permiso de la República Argentina, porque la potencia ocupante, no importa el título que tenga la ocupación, es decir, en este caso ilegal, sino si estás ocupando el territorio y existen tumbas de lo que fue tu enemigo, vos tenés que consultar con la Cancillería, no importa que vos no tengas relaciones consulares, vos tenés que consultar igual, es parte del derecho humanitario, va más allá de las buenas relaciones o malas relaciones que pueden tener los estados. Si no, no habría derecho de la guerra, porque si vos estás en guerra, peor relación con los estados que en una guerra no puedes tener. Sin embargo, el derecho humanitario se aplica en la guerra también. Entonces, eso hay que entenderlo. Lo que sucede con la identificación es producto del criminal Reino Unido. Entonces, nada de lo que sucede en ese tema puede decir de que el Reino Unido lo hace de bueno. Y esto que están haciendo, de negarse a continuar con la identificación de nuestros caídos, es una mancha más a lo que es el Reino Unido. Es un criminal de guerra, es un usurpador y ha sido un violador de los derechos humanos, humanitarios, todo lo que se te ocurra en la historia de la humanidad. Por lo tanto, tenemos que tener certeza de una cosa. Los argentinos somos soberanos sobre esas islas, y el Reino Unido va a hacer todo lo posible para lavarse la cara a nivel internacional y para que nosotros dejemos de reclamar la soberanía sobre las islas. Y una de esas artimañas que utiliza es hacerse el bueno con esta identificación de nuestros caídos que se tiene que llevar adelante, producto de que ellos mezclaron los cuerpos, a pesar de que el gobierno argentino, tanto en dictadura como en democracia, solicitaba su cooperación para poder llevar adelante esa tarea.
Buenísimo, muy claro todo. Luciano, ¿dónde podemos encontrar esta información para aquellos que llegaron a mitad de la columna? En un canal, yo tengo un canal de YouTube que se llama Unión Malvinizadora Argentina. Ahí hay 2 entrevistas hay 3 entrevistas. Una específicamente que habla de Geoffrey Cardoso, donde están todos los documentos y todo. Esta persona, estamos hablando, que es una entrevista que le hago a Guillermo Rossi. Sí, Guillermo Rossi, bien. Ahí en Unión Malvinizadora Argentina, y ahí yo ahora lo voy a hacer en lista de reproducción, pero hay 3 videos, pone Guillermo Rossi en la búsqueda y te van a aparecer los videos, y donde habla específicamente de esto, de la reubicación de los cuerpos, qué pasó, porque está la otra versión, la versión de Julio Aro, que dice de que, bueno, de que en un taxi en 2008, cuando fueron al Reino Unido con la Fundación No Me Olvides, se subió Cardoso y le dijo: solamente esto lo sabemos vos y la reina. Acá están las identidades de 120 y pico de... ¿No te parece una operación de inteligencia británica? Es decir, si no te parece una inteligencia, una locura. Después, esos mismos fueron los que viajaron con la hija de Margaret Thatcher a las Malvinas, y la ayudaron a hacer un documental para la hija, para Margaret Thatcher. Entre ellos estaba el CECIM, porque están vinculados. Hicieron un documental para la hija de Margaret Thatcher, para Margaret Thatcher, que se pasó en la muerte de Margaret Thatcher. Es decir, lo mismo que están con la identificación de los cuerpos, etcétera, son los mismos que ayudaron a la hija de Margaret Thatcher a hacer un documental conmemorativo de la que hundió el Ara Belgrano y generó la guerra de Malvinas, por la cual se murieron 632 o 635 caídos en Malvinas. Así que tenemos una idea, ¿no?, de que a veces, yo no digo que esto sea por maldad, a veces la idiotez es peor que la maldad. Impactante, impacta eso, no. Tremendo. Bueno, entonces en redes sociales, aquellos que quieran saber un poquito más, tenés el canal que lo dijiste, y en las redes sociales, ¿cómo te encontramos en Facebook? Moreno Calderón Luciano o Luciano Moreno, Unión Malvinizadora Argentina. Y con respecto a esto que digo de Margaret Thatcher, busquen documental de, no me acuerdo, la hija de Margaret Thatcher, CECIM. Busquen, ahí está. Y vas a ver que en el 2008 se inició, el documental se pasó cuando murió Margaret Thatcher, está todo ahí, todo en internet, todo lo que yo digo está en internet. Y todas las columnas que nosotros estamos haciendo acá van a ser colgadas mañana en el canal de YouTube, que es Unión Malvinizadora Argentina, en una lista de reproducción, y ahí va a estar enunciado todos los links, abajo de las descripciones van a estar todos los links de lo que hablo. Buenísimo, para los oyentes que por ahí se perdieron algunas de las columnas, entonces a partir de mañana van a estar plasmadas en el canal de YouTube. Agradecemos tu tiempo y tu claridad siempre para explicar todo desde el llano. Muchas gracias, Luciano. Vale, muchísimas gracias a vos, suerte, chao.